Saludos a todos. Si me pueden escuchar, por favor, póngame una manita. Si me pueden escuchar. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Joel, soy el coordinador del año bíblico 2026 y en esta noche tenemos a nuestro querido pastor Vladimir Polanco. Para aquellos que entran por primera vez a esta nueva dinámica que tenemos, que es respondiendo preguntas difíciles. eh, El año bíblico básicamente es un proyecto donde leemos la Biblia durante todo un año, ya que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Y al leer la palabra de Dios, nosotros somos transformados y renovados mediante su palabra. Aquí los dejaré con mi ayudante, Meilín, que presentará a nuestro pastor. Hola a todos, hola Félix Joel, gracias por este segundo encuentro. El primero se dio buenísimo, así que yo espero que igual sea de bendición este. Saludos a todos los que están ya conectados. Veo ya más de 30 personas conectadas, Félix Joel, así que yo sé que este encuentro va a ser muy especial para todos nosotros. Muy bien, ya como tú comentaste, tenemos un invitado muy especial en el día de hoy y quiero hablar un poquito sobre él para aquellos que quizá no lo conocen. Y es que este pastor, ¿verdad? Es un ministro del Evangelio, quien es licenciado en teología de la Universidad Adventista Dominicana, la UNAD, con una maestría en teología pastoral por el Seminario Teológico Interamericano. También actualmente se desempeña como director editorial de libros de la Iglesia y Teología de la IATPA, que es la Asociación Editorial de la División Interamericana. También este pastor es un articulista bien conocido, pues escribe regularmente para diversas revistas como Anciano, Enfoque, El Centinela y Ministerio Adventista. Actualmente es el director de la revista Prioridades, que es una revista súper conocida por todos nosotros. Es la revista de más amplia difusión en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Venezuela, y se publica en español, inglés, francés y papiamento. El pastor también es autor de muchos libros, entre los cuales podemos citar El Santuario, Como Él nos ve, Yo estoy contigo y Biblia Abierta 101, Respuestas a Dudas Bíblicas. Bueno, entre muchas más, ¿verdad? Así que ya conocemos un poquito del pastor y con estas palabras quiero darle la bienvenida, Pastor Vladimir Polanco. Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya veo que estoy con un grupo de gente desobediente porque cuando Milagros me preguntó, ¿cómo te presento? Digo, di que yo soy editor de YATPA solamente, y más nada. Pero ya veo que vamos bien. Un placer para mí estar aquí. Un día difícil, estoy bastante agripado y Milagros me mandó las preguntas en algún día de esta semana, pero yo la vi ahora. Porque yo estoy acostumbrado a responder preguntas de los adventistas, pero los adventistas preguntan siempre las mismas cosas. La verdad que no pensé que me iban a hacer preguntas tan complejas y tan complicadas como la que han planteado. Ahora estoy yo asustado. Perdónenos, pastor, perdónenos. Es que tenemos un grupo muy curioso. No, ya veo, hombre, ya Están veo. haciendo la tarea, ¿verdad que sí, pastor? Que es escudriñar las Pero escrituras. bastante bien, bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pastor, antes de empezar, si nos puede dirigir en oración. ¿Cómo no? Oremos. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedir que tu dirección esté con nosotros, que tú puedas guiarnos al conocimiento de la verdad y que esta reunión pueda servir de motivación para que continuemos estudiando y profundizando en las verdades de la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, sin más preámbulos, empezamos con la primera pregunta. Los arqueólogos suelen decir que un evento como el Éxodo no ocurrió, porque no existen pruebas en el desierto. ¿Por qué no existen pruebas en el desierto de algo tan grande? ¿Cómo podemos responder a estos comentarios? Bien, la respuesta sencilla es que sí, los arqueólogos tienen razón cuando dicen que no hay evidencias arqueológicas de la presencia de Israel en el desierto del Sinaí, nada que compruebe que realmente hubo lo que nosotros conocemos como el Éxodo.
pero el hecho de que no haya una evidencia tangible de algo no significa que eso no sea real. O sea, el argumento de no hay evidencias es falaz, no resiste la prueba de la lógica. De paso, para la mayoría de los acontecimientos históricos hay muy pocas pruebas arqueológicas. Para la mayoría, o sea, es, en comparación con la información bíblica, mucha de la información secular está basada en historias, en que fulano dijo hace 2000 años después del evento. En realidad, en ese sentido, la Biblia es mucho más fiable que muchos documentos históricos de la antigüedad. Pero la respuesta sencilla es no, no hay evidencia. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no hay evidencias? Bueno, vamos a tratar de explicarlo en dos direcciones. En primer lugar, eh, los egipcios tenían como práctica, no solamente los egipcios, yo creo que es parte de la cultura humana no fijar como un dato histórico nuestros fracasos. El, para poner un ejemplo bastante cercano de poquito tiempo, de 200 años, la independencia dominicana. Tú estudias la independencia dominicana desde la perspectiva de dominicana y es distinta al mismo acontecimiento narrado desde la perspectiva de un historiador haitiano. Y estamos hablando de un evento relativamente reciente. Y aún siendo tan reciente, tú tienes dos versiones completamente distintas de el mismo hecho histórico, porque el que cuenta la historia casi siempre es el ganador. Y los egipcios son bien requete conocidos precisamente por no dejar como un registro escrito sus fracasos. Y es muy probable entonces que incluso la posible existencia del pueblo de Israel, o mejor dicho, que la misma existencia del pueblo de Israel en Egipto, los egipcios luego se hayan dedicado a borrarla por completo. En algunos documentos de la época, como por ejemplo las cartas de Amarna, se menciona a un grupo de semitas que estaban dándole muchos carpetas a los egipcios, los famosos apirús. Muchos estudiosos bíblicos han sostenido que esas cartas, que son contemporáneas más o menos a la época del Éxodo, hacen alusión a ese fenómeno sociológico que se estaba viviendo con el nacimiento de Israel. Pero tú vas a Egipto y no vas a encontrar nada, ninguna inscripción, ningún documento, ningún mural que haga alusión de la presencia de Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto quedó completamente derrotado. De hecho, hay un documento sumamente importante en el Museo del Cairo, la estela de Menreptah, uno de los fariseos, uno de los faraones egipcios de siglo 12, 13 antes de Cristo. Y es la primera referencia histórica a Israel en un documento fuera de la Biblia. Y es interesante que esa primera referencia, aunque es posterior al Éxodo, viene de Egipto. Pero tú vas al museo en el Cairo y para tú encontrar la estela de Meneptah, tú tienes que rogarle al guía que por favor te ayude porque la tienen por ahí arrumbada en un lugar donde los turistas ni siquiera llegan porque no quieren. Ellos no destruyen la estela por lo importante que es como documento histórico, pero no quiere que nadie sepa que hay una mención de Israel en un documento egipcio. Así que los egipcios se encargaron de borrar todos los documentos, cualquier vestigio de la presencia de Israel en Egipto no existe. Número dos, el, el desierto del Sinaí es uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. Ahí no hay forma de que nada se preserve. No solamente no se preservó evidencia de que Israel pasó por allí, no, es que nada, o sea, ahí no hay nada. El, el cuero, los materiales como nómadas que tenía Israel, era un material que no iba a resistir el tiempo, no eran construcciones de piedra, ni siquiera de barro, eran carpas de tela y de cuero, un material sumamente
perecedero que no iba a resistir la inclemencia del desierto en función de dejar evidencias allí que uno llegue y diga, wow, aquí hay un asentamiento, mira, ¿qué? ¿Un asentamiento de qué? ¿De carpas de tela? No iba a existir. No existe ni siquiera el campamento que Israel construyó, permaneció hasta el tiempo de Salomón, pero después del tiempo de Salomón o lo destruyó Nabucodonosor cuando en el 605 destruye el templo o el tiempo hizo que se desgastara. El punto es que material tan perecedero como tela o cuero no iba a resistir. Por otro lado, el éxodo fue un viaje. Israel estaba haciendo una travesía, no para dejar evidencia de la misma, era para salir lo más rápido posible de ese desierto. Y aunque por la desobediencia duró mucho tiempo, 40 años, el tipo de material no iba a resistir para que 2000 años después llegaran los arqueólogos y encontraran evidencia de eso. No sucede así, por ejemplo, con Jericó, que sí hay evidencia de presencia israelita en Jericó, ahí cruzando el otro lado del Jordán, porque ya tan pronto Israel cruza, ya podía hacer fabricaciones de piedra y de materiales mucho más sólidos. Yo creo que, al fin de cuentas, la principal evidencia del éxodo en lo que tiene que ver con nosotros como creyentes es lo trascendental que fue ese evento para la historiografía bíblica. No hay un evento en la Biblia, ni uno, ni la creación, ni siquiera el nacimiento de Jesús, con la trascendencia y la importancia que tuvo el Éxodo, hablando como registro histórico, porque el Éxodo tú lo vas a encontrar en cualquier libro de la Biblia, lo vas a encontrar en Apocalipsis, lo vas a encontrar en Hechos, lo vas a encontrar en Mateo. Isaías tiene una teología del Éxodo lindísima. Muchos de los salmos reinterpretan lo que ocurre en el Éxodo. Entonces, la fe tanto de Israel como de la iglesia cristiana como tal, nunca dudaron de la fiabilidad histórica del Éxodo. Si en algún momento pudo haber dudas con respecto a que fue un hecho histórico este acontecimiento, pues los mismos escritores bíblicos posteriores pudieron haber tenido sus reservas y no haberle dado tanta importancia. Sin embargo, es un hecho que se repite constantemente en la palabra de Dios, lo que indica que para esa tradición de historiográfica, tanto judía como cristiana, el Éxodo fue un evento que no expresó la menor ni la más mínima duda, pero evidentemente no hay evidencia arqueológica, es cierto, por lo que acabo de explicar, pero creo que la evidencia bíblica es más que suficiente para darle fiabilidad histórica a ese relato. Excelente, pastor. Yo creo que todos quedamos más que complacidos con esta respuesta sobre esta interesantísima pregunta. Muy bien, para seguir avanzando con las preguntas realizadas por los que integran este año bíblico, vamos con la pregunta número 2, pastor, que dice, ¿por qué Jacob hizo que José jurara que lo enterraría en la cueva de Macpela, según Génesis 49? Bien. Es interesante eso y ahora como ya es un tema bíblico me gustaría leer un par de versículos. El, ¿Por qué él insiste en pedir esto? Eh, Vamos a Génesis 23, porque en Génesis 23 podemos tener una de las razones por la que eso ocurrió. En Génesis 23 se relata el momento cuando muere la hermana Sara. Están precisamente en Canaán, y el versículo 20 dice, y la heredad con la cueva en la que ella quedó en manos de la que ella quedó en manos de Abraham como una posesión para sepultura. Es, Dios le promete a Abraham, te voy a dar la tierra, te voy a dar la tierra. Pero donde Abraham entierra a Sara, que precisamente es Macpela, el lugar donde Jacob te está pidiendo que lo lleven, es la primera posesión
que tiene Abraham de lo que Dios le prometió. Entonces, Macpela se convierte en, en un adelanto de la tierra prometida. Macpela se convierte en un símbolo del pacto, así como hoy Abraham toma posesión de este territorio mientras su pueblo irá de viaje a Egipto. Bueno, pues Macpela es la garantía de que finalmente Dios va a cumplir su palabra y que sus descendientes volverán a Canaán. Entonces, aquí vemos a Jacob también dando muestra de que cree en la promesa divina, de que él es consciente, aunque llegaron a Egipto a raíz del hambre y de las vicisitudes que ocurrieron a toda la tierra, y que a pesar de la bendición que estaban teniendo en Egipto, donde José tenía una posición de importancia, donde el pueblo había comenzado a crecer y a multiplicarse, la mirada de Jacob nunca estuvo concentrada en Egipto. Jacob siempre estuvo mirando hacia la promesa, mirando hacia el momento en el que Dios iba a cumplir el pacto. Y como lo único que en ese momento ellos tenían como posesión, porque era lo que Abraham había comprado, Macpela, entonces él dice, no, llévenme allá, esa es mi casa, ese es mi territorio. Ahí es donde Dios prometió darnos la tierra y yo estoy seguro que Dios va a cumplir, y cuando Dios cumpla, no me dejen aquí en Egipto, llévenme para allá. Por otro lado, para los egipcios, el lugar de la muerte, o sea, el lugar donde tú eras sepultado o te quedabas allí por el resto del tiempo que tu tumba existiera, era un símbolo de identidad, y eso estaba vinculada a su propia creencia. Por eso lo que más existe de la cultura faraónica son las famosas tumbas, los monumentos funerarios, las pirámides, el Valle de los Reyes. O sea, para ellos el lugar donde me están dejando a mí es un lugar que habla donde yo pasaré el resto de la eternidad. Por eso eran enterrados con oro, con piedras preciosas, con especias, porque ellos visualizaban la muerte como algo que era mucho más grande de lo que el vivo podía imaginar, y dentro de esa grandeza estaba el lugar donde tu cuerpo iba a reposar. Bueno, pues al pedir que lo saquen de Egipto y que lo lleven a Macpela, lo que Jacob está dejando entrever: yo no pertenezco a Egipto, yo no creo la concepción que tiene Egipto con respecto a la muerte, llévenme a la tierra donde Dios va a cumplir la promesa. Y yo estoy seguro que en ese proceso Jacob no solamente está pensando en el cumplimiento de la promesa física, Jacob probablemente también está pensando en el cumplimiento de la resurrección que Dios realizaría tiempo después. Así que yo creo que Jacob pide volver que lo lleven a Macpela, porque es la manera que él tiene de decir: ahí está mi tierra, ahí está el lugar que Dios prometió darme, Dios va a cumplir, por lo tanto nosotros volveremos allá. Wow, wow, pastor, muy interesante. Y pastor, usted da una respuesta que no da cabida a la duda. Wow, muy detallada. Muchas gracias, pastor, por esa respuesta. Eso yo iba a decir, que él dijo que no vio las preguntas, pero yo creo que el Espíritu Santo lo está iluminando de manera No, poderosa no, porque están no, yo buenísimas. pero la vi hace un ratito. Pero sí, me tuve que pensar en algunas de ellas porque son preguntas complejas. Estas Excelente. son sencillas. Más adelante vienen las Más complicadas. adelante. Más Ah, adelante bueno. vienen Y los Milagro, trabucazos. discúlpame por no creer que ustedes iban a hacer preguntas raras y no mirar el documento. Muy bien. Bueno, pastor, continuamos con la pregunta número 3 y dice de la siguiente manera. Si la creencia popular es que el espíritu y el alma sigue vivo después de que una persona muere, ¿cómo puedo explicar el estado de los muertos si alguien lee las siguientes citas? Primera, Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Siguiente cita, Génesis 35:18. Y aconteció que al salírsele el alma, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis 35:29, última cita, y dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido su pueblo,
viejo y lleno de días. Y continúa con otra pregunta ahí mismo. ¿El alma y el espíritu son lo mismo? Bien, son preguntas, ¿verdad?, con lo que los adventistas siempre tenemos que lidiar y para eso tenemos que aclarar dos términos que son claves en los textos que tú has leído, en varios de los textos que tú has leído, exceptuando el primero de Génesis 4:10, y es el término ruá, y que significa espíritu, y el término nefesh, que significa alma. Pero vamos uno por uno. Primero el de Génesis 4:10, que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Luego en Apocalipsis capítulo 6, creo que en la visión del quinto sello, se habla también de que las almas clamaban debajo del altar. Y en ambos casos, tanto en Apocalipsis 6 como aquí en Génesis 4, es un clamor que tiene que ver con justicia, con justicia. O sea, ¿quién va a vengar la sangre de Abel y quién va a vengar la sangre de los mártires que aparecen debajo del altar en Apocalipsis 6? Entonces, aquí el punto es el valor metafórico y simbólico que se le está dando al verbo clamar. La imagen grande del texto no es que la sangre o que el alma de Abel está viva, sino que la sangre, la muerte de Abel, la vida de Abel clama por venganza. Eso significa sangre, según Levítico capítulo 16, 17, 11. La vida está en la sangre. Es la vida de Abel la que está diciendo, ¿y quién va a tomar en cuenta lo que ha sucedido conmigo? Pero tú puedes encontrar ese mismo vocabulario de clamor en Génesis, por ejemplo, Génesis 18:20. El clamor de Sodoma aumenta más y más en extremo. Pero ¿quién era que clamaba en Sodoma? Si los sodomitas, no, al contrario, no querían nada que ver con Dios, pero está hablando de un clamor de la tierra, de el territorio de Sodoma, pero nadie dice ni le atribuye voz y valor a la tierra de Sodoma, porque al final Sodoma demostró que no le importaba el clamor de Dios, pero simbólicamente aparece allí clamando. En Éxodo, los israelitas claman, si ustedes lo leyeron ahí haciendo el año bíblico, el clamor de los hijos de Israel llegó hasta donde mí, pero más adelante Israel ni siquiera sabía quién era Yahvé, Dios tuvo que revelársele. Entonces, ¿cómo era que había un clamor? ¿De quién era el que hacía el clamor? O sea, es de manera simbólica, Dios diciendo, llegó el momento de hacerle justicia a Lot y a su familia, en el caso de Sodoma y Gomorra, o hacerle justicia al pueblo de Israel. Pero la referencia más interesante tal vez es la de Habacuc 2:11. Y esa sí me gustaría leerla. Dice Habacuc 2:11, porque la piedra clamará, la piedra clamará. Y nadie dice, oh, mira la piedra clamando, no, 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 o sea, todo el mundo sabe que es un lenguaje metafórico. Entonces, la sangre no clama y las piedras no claman, simplemente es una imagen metafórica para hablar de la necesidad de que Dios haga justicia. En los siguientes dos textos, sí, tiene que ver con las palabras que mencionaba. Por ejemplo, en Génesis 35:18, que se le salió el alma, usa la palabra nefesh. Nefesh es la palabra que se traduce como alma, pero también nefesh se traduce como vida. También nefesh, por ejemplo, en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, pero el alma tiene sed, literalmente es mi garganta, tiene sed. Entonces, la palabra nefesh puede significar vida, puede significar garganta, puede significar ser viviente, puede significar persona. Y entonces, cuando el texto habla de que se le salió el alma, es un modismo, una manera y una expresión idiomática de ellos decir, la persona se murió, se quedó sin aliento. ¿Cómo lo diría un dominicano? Guindó los tenis. Ese es el perfecto ejemplo. Ese es el perfecto ejemplo de un modismo. Cuando usamos la expresión guindó los tenis,
Hombre, ninguno de nosotros decimos a fulano, Vladimir guindó los tenis. Ah, mira, Vladimir agarró y puso los tenis en un cordel. No, 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 no pensamos en eso. Sabemos que es una expresión típica dentro de los dominicanos para decir, fulano se murió. Bueno, pues los hebreos y en la Biblia vamos a encontrar muchas de esas expresiones idiomáticas. David, por ejemplo, el una doncella para que le cubriera los pies. ¿Cómo una doncella para que le cubriera los pies? Génesis 24, júrame y ponme la mano en el muslo. Pero ustedes leyeron en Éxodo 11, 1, y de los hijos de Israel que salieron del muslo de Jacob, pero ¿qué hijo sale de un muslo? Son expresiones idiomáticas para referirse a los genitales. Entonces, la Biblia está llena de cosas así. A veces uno quiere atribuirle literalidad a una expresión idiomática. Y en Génesis 35:18 lo que tenemos es una expresión idiomática. Se le salió el alma, lo que quiere decir simplemente es la persona se murió. No es que había una parte inmortal en ella y esa parte inmortal salió flotando. No, no, es un modismo para decir la persona se murió. Como en Primera de Reyes 17, ustedes recuerdan, creo que Elías, cuando resucita el hijo de la viuda, el texto dice que la nefesh volvió al niño, volvió al niño, es decir, le volvió la vida. Le volvió la vida, pero no es que tiene un elemento independiente llamado alma, es simple y llanamente que cuando una persona muere, perdió la vida, o cuando una persona resucita, vuelve a recibir la vida. Así que allí simplemente se usa ese modismo para decir la persona murió. Lo mismo sucede con el Ruá de Génesis 35:29 que tú mencionabas con la muerte de Isaac. Isaac exhaló el espíritu y murió. O sea, tuvo un suspiro. ¿Cómo le llamamos nosotros? Dio su último aliento. Dio su último aliento, dejó de respirar, se le acabó el oxígeno, pero también Ruá en el Antiguo Testamento tiene el concepto de fuerza vital. Es la energía que da Dios. Es lo que tenemos en Génesis 2:7, un texto que nosotros usamos mucho cuando hablamos de estos temas. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló, ruá, aliento de vida, sopló, ruá. Ese ruá es el aliento de Dios, y entonces cuando el resultado de eso es que el ser humano llega a ser un ser vivo, un nefesh, un alma viviente. Bueno, pues la muerte es exactamente lo contrario. El hombre deja de ser un ser vivo, deja de ser un alma. El espíritu que le fue dado y que le dio vida se le retira, por eso se le salió el espíritu, exhaló, se le acabó la vida que Dios le había dado. Y Génesis, Eclesiastés 12:7, ese texto que nosotros usamos mucho cuando damos estudios bíblicos, dice que el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, no está hablando aquí de que las personas quedan en un estado de conciencia o que el alma es consciente. No, 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 no. Son expresiones para decir la persona se murió, porque la Biblia es muy clara que cuando una persona muere, el espíritu va a Dios que lo dio y ahí dejó todo, ya no piensa. Salmo 146 dice que perecieron sus pensamientos y los muertos nada saben, dice Eclesiastés 9. En Job 14 dice que ya no se desesperan. Entonces, no tienen conciencia de más nada. Entonces, eso que sale de ellos, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio, porque dice Job 12:10 que la vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Cuando Dios retira su espíritu, retira la vida, la persona muere, pero cuando esa persona muere, su alma no se va a ningún lado. Su alma es su vida, su persona, su experiencia terrenal, y eso desaparece hasta que su destino eterno sea definido, o para condenación o para vida eterna. Pero son muchas veces expresiones idiomáticas que los autores utilizan para decir esa persona se murió. Para nosotros es chocante porque nosotros
que crecimos con un modelo occidental y que tenemos un patrón educativo y mental fundamentado en la filosofía griega, entonces traemos los conceptos griegos y leemos la Biblia a la luz de esos conceptos griegos, pero para una mentalidad semita como era la de los escritores bíblicos, ellos ni siquiera se planteaban el tema de un alma inmortal como hace la literatura griega. Nosotros, que hemos crecido bajo esa figura y que todavía más nuestra cultura religiosa es una cultura católico-romana que bebió muchísimo de la cultura griega, entonces a veces queremos atribuirle a la Biblia a los patrones del pensamiento griego y decimos, pero es que en griego el alma es un ente distinto al cuerpo. Sí, en la literatura griega sí, pero en la literatura bíblica no se hace esa distinción. Excelente, pastor, muchas gracias. Le queremos recordar a aquellas personas que han entrado luego que hemos iniciado, que las preguntas están en el chat, por si acaso usted entra, ¿verdad? Y no sabe qué pregunta estamos hablando, en el chat puede verla. Muy bien, pastor, seguimos con la siguiente pregunta que dice, pedirle a Faraón permiso para salir al desierto y adorar a Dios, ¿puede considerarse una mentira si en realidad se buscaba la liberación del pueblo de manera específica? Bien, eh, ¿qué te digo? Mentira no era porque era cierto que ellos estaban pidiendo permiso para ir a ofrecer sacrificios a Dios. Pero ya el mismo hecho de que ellos le dijeran a Faraón que vamos a salir a ofrecer sacrificios, vamos a leer el texto, es Éxodo 3, 18. El mismo hecho de ellos hacer esa eh, petición, ellos, dice el texto, Jehová, el Dios de los Hebreos, nos ha manifestado, por tanto nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Entonces, el mismo, noten, Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Le están dejando entrever, o le están diciendo claramente al faraón, tú no eres Dios para nosotros, para los egipcios sí, pero para nosotros no. Entonces, estamos rompiendo contigo en términos religiosos. Número 2, vamos a salir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios porque es la orden que hemos recibido de Él. Es decir, ahí ofrecer sacrificio es adorar. Ya no queremos seguir bajo un patrón donde tú eres la figura central, no. Nosotros vamos a ir a adorarle a nuestro Dios. Noten, el texto nos dice, iremos a adorar y volveremos. No, 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 no. Ellos nunca dijeron eso. Ellos, déjanos salir camino de 3 días. Cuando vi la pregunta de ustedes, busqué la expresión, eh, déjenme buscar ese texto y leérselo. El camino de 3 días que se utiliza en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, en Génesis 30:36, cuando Jacob y Labán se separan, dice, puso 3 días de camino entre él y Jacob, lo que indica que 3 días de camino era, volvemos otra vez a lo que decíamos, una expresión idiomática para decir lo que estamos es rompiendo contigo. Y 3 días de camino es, estoy lo suficientemente lejos de ti para no tener que volver a tener ninguna relación contigo. Estoy rompiendo mi pacto contigo. Ya no tenemos que ver nada. Vete a 3 días de camino. Entonces, el 3 días de camino no es, nos vamos 3 días y después volvemos. No, nos vamos 3 días de camino y diciéndote, y por aquí no volvemos más porque ya no tenemos ningún pacto contigo, rompemos todo porque nuestro pacto es con el Señor. Así que no hubo mentira porque era correcto y cuando ese video lo vemos cuando ellos están durante todo el viaje en el Éxodo ofreciendo sacrificios a su Dios. Excelente, pastor. Ya ustedes saben, señores, si usted para con Satanás, póngase a 3 días de camino. Es, un- es una manera de decirle, ya, tú no tienes poder sobre mí. Exacto. Seguimos con la pregunta y se puede decir que este sería el primer trabucazo y leo la pregunta. Dice, en Éxodo 4:21, Dios le dice a Moisés en Horeb que él endurecería el corazón de Faraón. Luego, los capítulos siguientes, leemos,
En Éxodo 7:13, el corazón de Faraón se endureció. En Éxodo 8:15, Faraón endureció su corazón. En Éxodo 9:12, Jehová endureció el corazón de Faraón. Y en varias ocasiones termina con la idea de que ocurrió como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón? ¿Nos equivocamos al traducir el texto o realmente fue Dios? Y también dice en Éxodo 9:16 que puso a Faraón como rey para mostrar en él su poder y que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Bien, efectivamente, eh, en todo el libro de Éxodo, creo que si mal no recuerdo son 23 veces, el que se habla del corazón del faraón y más o menos mitad y mitad en un grupo de textos dice que Dios endureció el corazón del faraón y en otro grupo de textos dice que fue el faraón el que endureció el corazón. Curiosamente, en esos pasajes se utilizan tres palabras hebreas distintas, aunque se traduce como endureció. Una es hasá, que es hacer fuerte, otra es kabeb, que es hacer pesado, otra es kasab, que es hacer duro. La idea es la misma, aunque varía un poco la palabra, pero semánticamente hablando es equivalente la terminología. ¿Por qué sucede eso? Bueno, la mentalidad hebrea, Dios es responsable de todo lo que ocurre en el mundo. Es el Nuevo Testamento el que va a establecer dos responsabilidades adicionales. Número uno, la responsabilidad de Satanás, porque Jesús desenmascara la obra de Satanás. Y número dos, va también a poner de manifiesto la decisión humana dentro del plan que Dios tiene para con él. Pero para la gente que vivía bajo el entorno del Antiguo Testamento, Dios era el que permitía todo, por lo tanto Dios era el responsable. Por eso el Job decía, ¿y cómo es? Yo voy a recibir lo bueno de parte de Dios, pero no voy a recibir lo malo, porque en su mente Dios da lo bueno y Dios también da lo malo. Tú tienes, por ejemplo, que en Reyes se dice que Dios motivó a David a llevar a cabo el censo, pero Primera de Crónicas dice que Satanás incitó a David a realizar el censo, pero por fin, ¿quién fue? ¿Fue Satanás o fue Dios? Para ellos daba igual, porque todo lo que Dios permitía, ellos lo atribuían como una causa a la soberanía divina y en ese sentido podían colocar a Dios como el agente de esa acción. Pero viendo el Éxodo a la luz de la información que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, es evidente que aquí se cruzan dos voluntades, la voluntad del faraón y la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, tú tienes un ejemplo en Romanos capítulo 1 donde Pablo menciona cómo las personas decidieron vivir su vida desenfrenadamente, alejarse de Dios y entonces como resultado de eso Pablo dice tres veces en Romanos 1, 27 en adelante, y Dios los entregó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero ¿y cómo es? ¿Ellos vivían en pasiones vergonzosas o Dios los entregó a pasiones vergonzosas? No, ellos estaban ya tan dedicados a las pasiones vergonzosas que lo que Dios hizo fue venir y ratificar que efectivamente ellos habían decidido aceptar ese estilo de vida. Entonces se combina lo que yo decidí con un Dios que viene y toma una decisión sobre la base de lo que yo ya decidí. Bueno, pues en Éxodo estamos viendo eso. La primera vez el faraón es el que se endurece. Él toma la decisión. Luego entonces se van a alternar los sexos. Faraón se endurece, Dios lo endurece. Faraón se endurece, Dios lo endurece. A la luz del Nuevo Testamento podemos ver que el faraón está tomando su decisión. El faraón está tomando su decisión. Y número dos, que Dios también está ratificando la decisión que el faraón está tomando. Por otro lado, la Biblia, como cualquier libro, es parte de la época en la que se forjó. Entonces, es interesante que el uso de esta imagen para los egipcios, en este caso Faraón,
porque entre los egipcios existía la idea de que cuando tú morías, tu corazón tenía que ser pesado en una balanza. Y entonces el peso de tu corazón iba a definir cuál sería tu castigo. Por eso muchas de las momias egipcias estaban sin corazones porque ellos, ay, para que mi corazón no pese mucho y yo vaya a perderme, entonces quitaban el corazón para que en la eternidad no se lo pesaran. Porque el concepto que ellos tenían era, ponían el corazón en una balanza y cuando esa balanza, ese corazón pesaba mucho, entonces eso indica que la vida de esa persona había sido mala, por lo tanto estaba condenada a la destrucción. Es muy probable entonces que Dios haya decidido hablarle en el vocabulario que entendía el faraón y decía, tú no quieres dejar ir a mi pueblo, tú te estás rebelando contra mí. No hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir tu corazón en una piedra. Por eso lo de hacer pesado y hacerlo duro. Era para que cuando lo pusieron en esa balanza diera para abajo y entonces el mensaje que se le estaba dando a los egipcios y a los israelitas es no se preocupen que el destino de este faraón va a estar muy mal porque sus acciones de maldad están revelando que tiene un corazón pesado, endurecido y por lo tanto merece el castigo. Así que el texto puede verse en función de un ser humano que está tomando sus decisiones y un Dios que está ratificando la decisión que él tomó. Y número dos, en función de la cultura religiosa en la que había crecido el faraón, en la que había crecido Israel, donde el concepto de un corazón pesado, un corazón duro, era sinónimo prácticamente de una condena en la eternidad. Ay, hay otra cosa que quería decir ahí, pero se me va ahora. Podemos pasarla. Perfecto, pastor. Gracias por darnos luz en esa pregunta. Yo sé que a todos leyendo el Ok, año sí, sí, bíblico. la última parte era lo de que Dios lo puso. Dios lo puso. Bueno, es un principio bíblico que Dios pone reyes y quita reyes. Fue lo que se le dijo, ¿no?, Ujú. a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Efectivamente, Dios puso a Faraón. Y es interesante que el texto dice de lo que tú leíste en el 9:16, que Dios lo puso para mostrar en ti mi poder. Y eso puede verse, si uno lee la Biblia desde una perspectiva calvinista, uno dice, bueno, aquí está Dios determinando la perdición del faraón. Mira, lo puso para manifestar en él su poder, pero no necesariamente Dios iba a manifestar ese poder en faraón condenándolo. Hubiera sido una maravilla que el faraón, reconociendo que Dios lo puso, haya mostrado en su vida el poder de Dios, dejando que Israel se fuera a Egipto. Pero el hecho de que el texto dice que Dios lo puso y que Dios le haya dicho, yo voy a manifestar en ti mi poder, no significaba que Dios estaba condenando al faraón a la perdición. Quizás un ejemplo me permite ilustrar esto. Para que entendamos el tema de la interacción entre la soberanía divina y la voluntad humana, y es el episodio que vivió el hermano David en Primera de Samuel 23. Vamos a Primera de Samuel 23. Eh, David anda huyendo y entonces viene y le hace un favor a una ciudad que se llamaba Keila. Eh, David los libra y entonces Saúl se entera que David está ahí. Saúl cuando se entera dice, bueno, entonces yo tengo que ir a buscar a David y tengo que completar el plan que tengo para con David. Versículo 10, 1 Samuel 23:10. Luego dijo, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Noten la pregunta que David le está haciendo a Dios. O sea, yo libré a Keila, pero cuando Saúl venga, ¿los de Keila me entregarán en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha ido su siervo? Entonces Dios le respondió, sí, Saúl descenderá. Luego dijo David, versículo 12, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió, os entregarán. Noten, dos cosas dice Dios. La primera, que Saúl viene.
La segunda, que Keila va a entregar a David. El hecho de que Dios haya dicho eso, entonces tiene que cumplirse sí o sí, porque es la voluntad soberana de Dios. Dios le está diciendo a David, esto es lo que va a pasar. Dios está respondiendo las preguntas concretas de David. Sin embargo, sorpresivamente, miren lo que dice el versículo 13. Entonces David partió con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ah, pero no, espérate. Pero Dios dijo que Saúl iba a invadir a Keila. Y Dios dijo que los habitantes de Keila entregarían a David en manos de Saúl. Sin embargo, David dice, espérate, Dios dijo eso. Ay, yo me voy a quedar aquí para que vengan los de Keila, me entreguen y venga Saúl y me maten. Y desafiando lo que Dios ha dicho, David dice, yo me voy. Cuando Saúl se entera de que David se fue, Saúl dice, yo no voy. Por lo tanto, Saúl no desciende. Y como Saúl no descendió, los de Keila no entregaron a Dios. Noten el cuadro. La soberanía divina ve una posibilidad que Saúl descienda y que los de Keila entren. Pero si David se va, el cuadro cambia, lo que indica que Dios puede ver el futuro, pero Dios no lo está predeterminando, porque las acciones que nosotros ejecutamos también van definiendo nuestro futuro. Si David se queda, probablemente la historia de David hubiera sido otra. Entonces, es como si Dios estuviera, Dios conoce el futuro, Dios lo conoce. Él dice, si David se va por aquí, pasa esto. Si David se va por aquí, pasa aquello. Si David coge esta otra ruta, pasa lo otro. O sea, Dios está viendo múltiples futuros, porque ese futuro va a estar determinado por la forma en la que los seres humanos pongamos en práctica algo que Él nos ha dado que llama libre albedrío. Entonces, ese libre albedrío puede poner condiciones al plan soberano de Dios. Entonces, Dios dice, ok, yo puse al faraón y yo lo puse para manifestar mi poder, pero la forma en la que ese poder se iba a manifestar no necesariamente tenía que ser derramando las plagas sobre Faraón. Pudo haberse ese poder manifestado por un faraón que diga, mi Dios es poderoso, Él me dio este trono, ahora yo abro la posibilidad para que Israel se vaya y ofrezca sacrificio, pero el faraón decidió que su historia no terminara de esa manera. Él decidió que su historia terminara viendo el poder de Dios, pero para perdición, para destrucción de su propia vida. Entonces, al final, es lo que él decidió ejecutar, pero era lo que Dios también había visto en función de la inclinación que tenía el faraón. Entonces, es una combinación misteriosa entre la soberanía divina y la libertad humana, que muchas veces es complejo comprender eso. Wow, excelente respuesta, Pastor. Gracias. Sé que muchos teníamos esa pregunta con relación a quién endureció realmente el corazón de Faraón. Perfecto, vamos a seguir con la siguiente y dice, ¿por qué cuando una mujer daba a luz una niña debía purificarse durante 66 días, mientras que por un varón solo eran 33 días, según Levítico 12, 1 al 5? Bien, no voy a abundar mucho en esa pregunta, voy a dar una respuesta corta porque ya el tiempo avanza y falta mucho. Eh, Eso no es una ley ritual pecaminosa. Es ritual, pero dentro del ámbito de la moralidad. La mujer no estaba en pecado ni durante 33 días ni durante 66 días. Era una condición de impureza ritual a causa del derramamiento de la sangre. ¿Por qué? O sea, noten que sí, era ritual, era impura ritualmente con el hombre y era impura ritual también con la mujer. O sea, no hay distinción de impureza. Tanto el hombre como la mujer, el niño o niña, generaba impureza en la madre por la sangre que se estaba haciendo derramada. ¿Por qué entonces se multiplica por dos el periodo de purificación si el parto había dado a luz una niña? Bueno, porque la niña se convierte también en una futura madre.
Y el hombre nunca iba a ser madre, el hombre nunca iba a estar dentro de ese esquema de impureza ritual, ni por 33 ni por 66, pero la mujer sí. Entonces, cuando la mujer daba a luz otra niña, estaba dando a luz a otro agente que iba a reproducir la misma acción y entonces era como decir, ahora aquí en lugar de uno tenemos dos porque la niña también en un futuro se va a convertir en una madre y también participará de este tipo de impureza. Y entonces debido a que la niña iba a ser una multiplicadora de descendencia, también iba a ser una multiplicadora de ese proceso de impureza ritual. Esta impureza ritual estaba completamente vinculada al hecho de que Israel vivía alrededor del santuario. Y como el santuario era tan proclive a la contaminación, entonces había que tomar todo ese tipo de medidas para proteger el santuario como tal. Entonces, por eso digo que no era una contaminación de pecado para nada. Eso no tenía que ver nada con el pecado. Tenía que ver simplemente con evitar que el santuario fuera contaminado por una sangre, en este caso la sangre de menstruación o cualquier otro flujo, porque también estaba el semen del hombre que era parte del proceso de contaminación. Pero aquí lo que eran leyes que tenían como meta proteger el santuario de que ningún elemento extraño al santuario pudiera contaminar ese territorio sagrado y por eso se tenían este tipo de liturgia que por supuesto hoy ya no tienen ningún valor porque no hay posibilidad de que a través de semen o a través de sangre podemos nosotros contaminar el santuario celestial. Entonces eran reglas ceremoniales que tenían que ver con la preservación cúltica del pueblo, pero en el caso de la multiplicación de 33 por 2, en el caso de que la niña naciera mujer, es porque en un futuro la niña también iba a tener que formar parte de este proceso de contaminación y de purificación. Wow, pastor, muy interesante. Gracias. Y continuando con la siguiente, la pregunta número 7 dice, cuando Dios puso los límites del monte, ¿quiénes iban a apedrear o matar a flechazos a quienes traspasaran esos límites? Bien, la respuesta sencilla es, el texto no lo dice. Están en el Sinaí, recuerda que el Sinaí se convierte en una especie de santuario, todo el pueblo estaba abajo, en lo que sería el atrio. Moisés entonces comienza y entra a una parte del Sinaí, que vendría siendo el lugar santo, hasta que finalmente Dios le pide que suba a la cumbre, que sería el lugar santísimo. Entonces el Sinaí venía siendo un símbolo del santuario. Y así como cualquier persona que entrara al santuario podía ser castigada. De la misma manera, cualquier persona que transgrediera los límites que se habían colocado en el Sinaí tenía que ser castigada. ¿Quién lo iba a castigar? El texto se deduce que tendría que ser algún dirigente del mismo pueblo, probablemente los ancianos. El hecho de que se hable de lanzar piedras y tirar flechas está marcando una distancia entre esas personas responsables de ejecutar el castigo con la persona que lo estaba recibiendo. Pero la respuesta clara es, en Éxodo 19 no se dice quién, pero es evidente por otros textos de la Biblia que los ancianos, los líderes de Israel, eran los responsables de ejecutar la sentencia en caso de que una persona haya sido culpable de cometer algún delito que requiriera la muerte. Tenemos un ejemplo de eso en Números 14, cuando el hombre fue encontrado recogiendo leña en sábado, Dios me ordenó, sáquenlo fuera del campamento y había que entrarle a pedradas. Entonces el Levítico, Éxodo 19 no dice quién, pero a la luz de Números 14 uno puede deducir que había un grupo de personas que tenían la responsabilidad de ejecutar ese tipo de castigo. Excelente, pastor, gracias. Vamos a seguir continuando, pues el tiempo avanza. Dice la siguiente pregunta, ¿cuál fue el pecado de Nadab y Abiú? El texto dice que ofrecieron fuego extraño, pero cuando Dios reprende, les prohíbe tomar vino y sidra. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo entender el fuego extraño a la luz de la Biblia? Bien, este es uno de los episodios más tristes que tiene la palabra del Señor.
El rito del incienso era uno de los ritos más importantes dentro del calendario litúrgico de Israel. De hecho, en Levítico 16, tú te vas a dar cuenta de que el sacerdote tenía que durante el día de la expiación varias veces llevar a cabo el rito del incensario, donde el incensario se llevaba al mismo lugar santísimo. Quizás por eso en Hebreos el apóstol Pablo ubica el incensario en el lugar santísimo. Y Dios fue muy celoso con el tipo de incienso que se colocaba en ese incensario. Cuando se da la orden de construir el santuario, Dios especifica el tipo de incienso que tenía que utilizarse allí. Y en Levítico 16 también nuevamente se menciona de manera específica el tipo del incienso que tenía que utilizarse en ese incensario para entrar dentro del santuario. A la luz de Levítico 9, es casi seguro que el fuego que debía tomarse para encender ese incensario tenía que ser el fuego del altar. Es probable entonces que la expresión fuego extraño aluda a un fuego que no fue tomado del altar, a un fuego que no tenía el tipo de incienso específico que se requería para ser usado en el santuario, y que por lo tanto al estos muchachos desobedecer la orden explícita que Dios había dado de cómo era que se tenía que manipular el fuego y el incienso que se iban a usar en el santuario, entonces Dios haya rechazado el servicio que ellos estuvieran haciendo. Número dos, es probable que la expresión fuego también, que ofrecieron un fuego extraño, sea que están ofreciendo un servicio en el momento en el que no corresponde. Por lo tanto, están participando de una ceremonia que es extraña al plan que Dios ha dado. Levítico 10 precisamente comienza aludiendo, Levítico 16, por favor, perdón, comienza aludiendo a lo que ocurre en Levítico 10. Dice Levítico 16, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová, y le dijo, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo. Entonces, es probable que el fuego extraño aquí sea una ceremonia extraña. Están entrando al lugar santísimo y ellos no podían entrar al lugar santísimo porque ellos no eran sumo sacerdote. Solo Aarón tenía derecho de entrar al sumo sacerdote en ese momento. Y al lugar santísimo, a la presencia de Dios, solamente se entraba una vez al año, el día 10 del séptimo mes, durante el día de la expiación. Así que es probable que estos muchachos, aún hayan tomado incienso correcto y fuego correcto, están entrando a realizar una ceremonia que era incorrecta, que era extraña, porque no formaba parte de las estipulaciones que Dios le había dado a los sacerdotes en relación a los requerimientos para el servicio cúltico. Número tres, quizás el resultado final de todo esto es que pareciera entonces que estos muchachos entraron al templo borrachos, porque luego a Aarón se le va a prohibir y a los sacerdotes que consuman alcohol. Entonces es probable que ellos en su borrachera no hayan visualizado la santidad del templo de Jehová y se hayan metido al lugar santísimo del santuario, y por eso su muerte haya sido sentenciada. Así que es una combinación de una desobediencia a las estipulaciones religiosas que Dios había establecido, ya sea que fuera el fuego o ya sea que fuera la entrada al lugar santísimo del santuario, y es probable que la razón por la que cometieron esa equivocación es porque sus sentidos no fueron capaces de discriminar la santidad del santuario del Señor, y al estar bajo los efectos del alcohol, entonces transgredieron los límites que Dios había establecido. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que pasa con la pregunta anterior de Éxodo 19, transgredir los límites. El que transgrede los límites se expone al peligro. Estos entran al lugar santísimo sin tener el derecho de entrar y mueren. Usías, ustedes recuerdan la historia de Usías, entró al lugar santo y salió leproso, porque cuando usted traspasaba el límite que Dios había colocado, usted estaba participando de una ceremonia extraña y por lo tanto se exponía al castigo del Señor.
Excelente, pastor. Muchas gracias por esa interesante respuesta. Y continúo con la pregunta número 9. Dice, ¿por qué los adventistas guardan solo Éxodo 20 y Levítico 11 y no las demás leyes? Quitando todas las leyes de los sacrificios que apuntaban a Cristo, ¿qué pasa con las demás leyes que no eran sacrificios? Hay varias citadas por Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, ningún inmundo tiene herencia en el reino de Dios, y también menciona el caso del que tenía la mujer de su padre. Bien, eh, quizás porque los adventistas hacemos una diferencia, digamos, en tres tipos de leyes. Número uno, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Número dos, la ley ritual. Y número tres, la ley civil. Muchas veces nosotros confundimos las tres cosas, la ley de Dios con las leyes rituales y con las leyes civiles. La ley de Dios es inmutable. Por ejemplo, el sábado es incluso anterior a la declaración en el Sinaí, ya viene establecido en Génesis capítulo 2. La ley ritual es una ley que se crea para regular los servicios del santuario y del templo. Es una ley que es formulada como tal, aunque con ya hay vestigios de ella en la época patriarcal, pero es una ley formulada como tal después de de la institución del santuario, porque era una ley que tenía que ver con el santuario. Por lo tanto, era una ley que estaba vigente en la medida en la que el santuario estuviera vigente. Una vez el santuario ya no está vigente, entonces ni el santuario como tal, ni el templo, ni el sacerdote, ni las regulaciones cúlticas que establecían ese sacerdocio dejan de existir. Bueno, pues ya nada de eso tiene sentido. Ahora, la ley civil no es la ley de Dios, pero tampoco es la ley ritual. Y muchas veces asuntos que nosotros queremos oponernos y decir, ley civil, no, es una ley ritual, no, es una ley civil. El principio del respeto al gobernante, eso es una ley civil. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 13 dice que nosotros tenemos que orar por los dirigentes, y el episodio donde creo que en Éxodo 20, Hechos 22, cuando él cita esa declaración de Éxodo, de no maldecir, Éxodo 22 o 23, perdón, Hechos 22 o 23, ahora no recuerdo cuál de los dos es, pero es donde cita eso, que no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es porque el principio está, el principio de la autoridad. Noten que Jesús siempre se dirigió de forma respetuosa a Anás y Caifás. Notan que Jesús trató con respeto a Herodes y a Pilato. En un momento Pilato le dijo, pero Pilato, toda la autoridad que tú tienes te la di yo. Pero no se rebeló contra las autoridades establecidas, porque es el principio de respeto a las autoridades civiles. Eso trasciende al Éxodo. Eso trasciende la época del Nuevo Testamento. Eso trasciende a nuestra época también. El respeto a las autoridades. La declaración de Pablo de que ningún inmundo tiene herencia en el reino de Dios. Bueno, pero es que la inmundicia a la que se refiere Pablo no es una inmundicia ritual, como las inmundicias que mencionábamos, por ejemplo, de Éxodo 12, o la del leproso de Levítico 12 o Levítico 14 con la del leproso. Aquí está hablando de una inmundicia moral. Pablo va a mencionar esa lista de vicios en Gálatas 5, los hechiceros, los homicidas, los borrachos, los chismosos, todos los que participan de las obras de la carne. Esos son los inmundos. Una lista que se va a repetir en Apocalipsis 21 y 22 también, diciendo que todo ese tipo de gente que participaron de esa inmundicia quedaron fuera de la tierra. Entonces, es una inmundicia que tiene que ver con una transgresión a la ley moral de Dios. No es una inmundicia ritual ni cúltica. Y yo supongo que la preocupación de la persona cuando cita el caso de 1 Corintios 5:1, de que tenía la mujer de su padre, porque según Levítico 18, la persona que viviera con la mujer de su padre tenía que ser apedreada. Y entonces, ¿por qué Pablo
no manda a apedrear a esa persona? Bueno, porque esa regulación de Levítico 18 podía ejecutarse dentro de un marco de una legislación civil donde Dios era el supremo. Noten que la teocracia en Israel solo funcionó hasta que Israel decidió escoger sus propios líderes. Por ejemplo, el caso de David. ¿Merecía David morir por el adulterio que cometió? Por supuesto que tenía que morir, era lo que establecía la ley. Si David hubiera vivido en el tiempo del Éxodo y en el tiempo donde la soberanía estaba en las manos de Dios, donde Dios era quien decidía el castigo que se hubiera dado a David hubiera sido muerte. Pero ya en el tiempo de David, quien decide quién es castigado y quién no, no es Dios, es el rey. El rey es el responsable de ejecutar la sentencia divina, pero eso queda en manos del rey, si la ejecuta o no la ejecuta. David no decidió no ejecutarla con respecto a sí mismo. ¿Está transgrediendo David el mandato? No, porque él tiene la autoridad de decidir hacerlo o no hacerlo. Como Salomón tuvo la autoridad de decidir, al niño lo corto por la mitad o no lo corto por la mitad. O sea, pasó la función de Dios dirige el castigo a ahora ejecuta el castigo el rey. Y ese castigo va a depender de la visión que pueda tener el rey de la situación. ¿Por qué los judíos no pudieron? Los judíos dicen, este hombre tiene que morir. Porque Juan 8, porque se ha hecho, y Juan 10, se ha hecho igual a Dios, tiene que morir apedreado. ¿Y por qué no se atrevieron a matar ellos a Cristo? ¿Qué hacen? Van y apelan a Roma, porque Roma sí tenía la autoridad de condenar a Cristo a muerte, porque ellos no tenían el poder civil para ejecutar la sentencia que establecía la ley. Entonces, aunque Pablo menciona el caso en Corintios, Pablo no dice que a esa persona ahora hay que sacarla fuera y matarla, porque Pablo sabía que él no podía darle ese atributo a la iglesia, porque ahora la sentencia no le corresponde a la iglesia, le corresponde a los gobernantes. Y él mantiene el principio de que el gobernante es el que castiga o no, dice Pablo, el mismo Pablo en Romanos capítulo 13. Entonces, el principio está vigente. Noten que Pablo condena que un hombre, que una persona esté teniendo relaciones con la mujer de su padre. Pablo condena eso. Pablo consideraba que eso era tan asqueroso que ni siquiera los gentiles se atrevían a hacerlo, y mandó a sacar a esa persona de la iglesia y entregárselo a Satanás. Lo que Pablo no podía hacer era mandar a matarlo. Pero simbólicamente lo que Pablo está diciendo es, yo no te puedo poner la mano. La iglesia ahora no puede ejecutar una sentencia sobre ti, pero te estamos mandando con Satanás. Pero no te preocupes, que llegará el momento donde el Dios del cielo ejecutará la sentencia, y ese Dios sí te dará tu castigo. Entonces, muchos de esos castigos, el sábado, por ejemplo, la transgresión del sábado requería también muerte, pero nosotros no matamos a ningún hermano que viola el sábado, porque nosotros no somos locos, nosotros no tenemos autoridad. Pero eso no significa que el que conociendo la verdad del sábado decide apartarse de esa verdad y vivir contrario a esa verdad, no significa que no va a quedar su castigo. Va a recibir su castigo. ¿Cuándo lo va a recibir? Cuando nuevamente Dios recobre la autoridad definitiva sobre este planeta y entonces ejecute la sentencia sobre todas las personas que decidieron vivir de espalda a los principios que él había establecido en su palabra. Entonces, el principio está. Lo que se ha postergado es el momento del castigo, porque ese momento del castigo se ejecutará cuando nuevamente nuestro planeta esté gobernado por una teocracia, es decir, por el gobierno de Dios. Mientras no estemos bajo el gobierno de Dios, entonces tenemos que someternos a la regulación civil, y en la regulación civil no es la iglesia la responsable de castigar a una persona, son las autoridades que estén a cargo de eso. Wow, muy interesante. Yo creo que hemos sido muy edificados con estas preguntas y así lo están expresando en el chat. Qué bueno, que ha sido de bendición para todos. Quiero seguir con esta pregunta, la número 10, y dice, en Levítico 5:17 dice que el que pecare aún sin saberlo es culpable y llevará su pecado. ¿Cómo se armoniza esa idea con que Dios juzga a las personas de acuerdo con su conocimiento? ¿O significa que esta idea es errada? No, significa, y a nosotros como adventistas nos da problema entender ese texto, porque para nosotros el pecado es solo un acto.
De hecho, es muy común entre nosotros decir, hermanos, usted peca porque es su voluntad y usted lo decidió. El pecado va más allá de una acción. Pecado, dice Pablo en Romanos 14, es todo lo que no proviene de fe. Santiago dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. David en el Salmo 19 pide, le dice al Señor, líbrame aún de los errores que me son ocultos. El pecado tiene un poder de hacerte a ti cometer pecado aún sin tú saber que cometiste pecado. O sea, el pecado es una cuestión demasiado extraña, demasiado fuerte. Por eso Juan dice, el que dice que está sin pecado, el tal es mentiroso. Porque aun cuando yo siento, como el joven rico, que yo estoy cumpliendo todos los mandamientos y que estoy bien, aún diciendo que yo guardo los mandamientos, Jesús me dice, no, todavía a ti te falta algo. Porque mientras el pecado esté, la posibilidad de ser culpable nunca va a desaparecer. Entonces, el Levítico está apuntando precisamente a esos momentos en el que yo peco aún sin ni siquiera saber que estoy pecando. Eso es para que yo en todo momento mantenga una actitud de humildad y yo nunca me atreva a presentarme al Señor y decirle al Señor, no te preocupes que yo no tengo ningún pecado. No, no, es que probablemente al decir que yo no estoy pecando, ya automáticamente estoy pecando. Por otro lado, el Antiguo Testamento hace diferencias entre un pecado y otro. A veces yo digo que usted tiene una cinta de regalo de esa que nosotros usamos para hacer los moños, y un pecadito chiquito corta la cinta. Sí, una tijerita de esa de juguete que usan los niños, corta una cintica de esa. Y busca una tijera de esa que usan los sastres y corta también la cinta. Y si traes una tijera industrial, también va a cortar la cinta. O sea, todo pecado corta la relación con Dios, pero los pecados no son iguales. Por ejemplo, aquí en ese texto de Levítico 5:17 se habla de hatak, hatak. Otros textos van a usar abón, que es iniquidad. Otros van a usar pesat, que es rebelión. Pero no es lo mismo un pecado de iniquidad, un pecado de rebelión, que un pecado hatak. Hatak es el pecado que comete la persona que se equivocó, la persona que erró en el blanco, la persona que no estaba pensando en pecar, pero es humano, es su naturaleza y está tranquilo y de repente viene alguien, lo molesta y le grita y le dice, pecó, está bien, pero no me senté, aquí estoy yo planificando cómo es que voy a gritar y cómo es que voy a pecar y cómo... No, 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 son cosas que pasan, son attack, son errores que no es porque yo quiero hacerlo, es simple y llanamente porque soy un alacrán. Y el alacrán, su naturaleza es picar, es ver cómo lastima, es lo que surge natural en mí. Y entonces Levítico 5:17 está apuntando a eso. Y aún, aunque esa persona está haciéndolo así, tiene en algún momento que ser consciente de su pecado, porque si no lo hace consciente, entonces llevará su culpa. Por eso vamos a ver ese texto de David, porque casi nunca lo usamos, pero valdría la pena que lo pongamos en práctica en nuestras oraciones. Vaya conmigo al Salmo 19. Salmo 19, para que veamos cómo David se trata precisamente de evitar que lo pongan en esa categoría de culpabilidad. Y entonces dice David, Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, líbrame de los que me son ocultos. O sea, David dice, hay errores que ni siquiera yo sé que cometí. Y entonces, ¿significa eso que estoy libre de pecado? No, no, no significa que estoy libre de pecado. Significa que yo tengo que venir y decirle al Señor, Señor, hay cosas que yo he hecho que ni siquiera me he dado cuenta que lo he hecho, pero tú sabes que están mal. Y aunque yo no soy consciente de ella, yo a ti te pido, por favor, líbrame aún de esos errores que me son ocultos. Yo no quiero cargar con ese pecado. Yo no quiero cargar con esa culpa. Si hay algo en mi corazón que yo lo hago continuamente y que yo ni siquiera sé que eso está mal y que yo no he podido discernir que eso está mal, por favor, perdóname y ayúdame a yo entender qué es para dejar de seguir
haciéndolo. Creo que más o menos en ese sentido es que Levítico 5:17 atribuye culpa a una persona que peca por error o por equivocación. Wow, pastor, muchas gracias por esa respuesta. Está muy interesante y nos ayuda a disipar esas dudas que todos teníamos sobre cuando leímos esos textos. Y seguimos con la pregunta número 11, la penúltima pregunta, y dice, el texto dice que Israel duró en Egipto 430 años, pero cuando leo la genealogía veo a Leví, Coat, Amram y Moisés. En solo 4 generaciones parece dudoso que hayan pasado tantos años. Además, ¿cómo 70 personas se convirtieron en 600.000 hombres de a pie en tan poco tiempo? Bien, esa fue una de las preguntas más interesantes que creo que es la última, ¿no? La De, penúltima. de las que vi con ustedes, por los dos componentes que tiene. Quizás comenzar con el tema de las genealogías. En la Biblia, las genealogías son herramientas narrativas para transmitir un argumento teológico. Eso es lo que busca la Biblia, dar un argumento teológico. Las genealogías bíblicas, ninguna es completa. Tú te tomas las genealogías aburridísimas para muchos que dan en crónicas y se salta mucha gente y tú la comparas con la de Reyes y dices, pero ven acá, este dice que este era el abuelo de este, pero esta viene y dice que no, que el abuelo de este era este. ¿Por qué? Porque se dan saltos, se dan saltos. Lo mismo pasa con la genealogía de Jesús, en Mateo y en Lucas. Todavía es peor la de Jesús, porque estas son 430 años, pero la de Jesús es desde Adán hasta él, es 4.000 años, y 4.000 años que lo dan con un grupito de personajes. Mateo, por ejemplo, va organizando su genealogía con grupos de 14 generaciones. Entonces, lo que quiero que vean es que las genealogías lo que quieren transmitir es un argumento teológico, no una realidad cronológica. Y por eso los escritores bíblicos se saltan en la posibilidad de mencionar a todos. En el caso de aquí, de Éxodo, lo que quiere dejar claro es que Moisés tiene derecho a entrar a la presencia divina porque Moisés es descendiente de Leví y con Leví y a Leví es que se le va a dar el sacerdocio. Entonces, el narrador lo que quiere es preparar al lector desde ya diciéndole, Moisés viene de Leví, por lo tanto, cuando ustedes vean que Dios le diga a Moisés, sube aquí al Sinaí y que Dios hable con Moisés y que Dios le diga a Moisés que regule el templo y el santuario, es porque Moisés tiene la autoridad para hacerlo porque es levita. Entonces, lo que hay es una intención teológica, no estrictamente cronológico. Eso por ese lado. Entonces, por eso es que usted dice, ¿y cómo? No es que 4 dieron a ese grupo, ni que 70 dieron no, es simplemente la forma de ellos decir, aquí hay una intención, y la intención es demostrar que Moisés viene de Leví, pero ahí se salta a muchísima gente que no se menciona en ese proceso. Entonces, el tema de los 430 años en Egipto, eh, la Septuaginta, cuando la versión griega del Nuevo Testamento y el Pentateuco samaritano aclaran esa expresión y dicen, cuando citan Éxodo 12:40, que el tiempo que los hijos de Israel duraron en Egipto y Canaán, en Egipto y Canaán. Y es por eso que Pablo en Gálatas capítulo 3 habla de los 430 años, no a partir de Egipto, sino a partir de cuando se le da la promesa a Abraham. Entonces, en realidad, en realidad, el tiempo en que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, se está tomando Egipto como el tiempo en el que Israel no estuvo en su casa. Desde que Abraham sale de Canaán hasta que ellos vuelven a Canaán. O como lo menciona Pablo, desde que ellos reciben la promesa hasta que la promesa se cumple. Entonces, no son 430 años en Egipto, sino 430 años desde que Abraham fue llamado hasta el tiempo en el que Dios cumple la promesa e Israel sale. Entonces yo creo que con la declaración de Gálatas en Pablo, de Pablo en Gálatas 3 y con la aclaración que hace la versión griega del Antiguo Testamento de que no es solo Egipto, sino el tiempo desde que se le dio la promesa a Abraham, entonces hace sentido que en 430 años hayan logrado llegar a no 600.000, porque 600.000 es sin contar las mujeres y los hijos. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. El,
si tú crees que eso puede ser sorprendente, que en 400 años, 2 millones, ese grupito haya llegado a 2 millones de personas, piensa que nosotros en Dominicana, para poner solo el ejemplo Dominicana, porque si lo agrandamos mucho va a ser peor, va a ser mayor, pero que en Dominicana, un grupito de españoles que llegaron hace 500 años, un poquito más de 500 años, hoy ese grupito son 10 millones. 11 millones. Y si tú pones el otro lado de Haití junto, entonces ese grupito en 500, en un poquito más de 500 años, son más de 20 millones. Pero si tú tomas a ese grupito y lo extiende al todo el continente, te vas a dar cuenta que los seres humanos tienen la capacidad de reproducirse con muchísima rapidez, con muchísima rapidez. Pero no olvidemos también que en Éxodo 1 se presenta que Dios estaba actuando de manera milagrosa en la reproducción de su pueblo. Así que Dios obra milagros, pero aún sin obrar milagros, el ser humano tiene la capacidad de reproducirse y llenar territorios, pero como uno no se puede imaginar. Maravillosa respuesta, Pastor. Gracias. Muy bien, estamos llegando ya casi al final de nuestro encuentro con la última pregunta, Pastor, y dice, ¿se puede transgredir hoy en día el primer y el segundo mandamiento o eso solo ocurre en la India y en otros países? Ya, el primer mandamiento de no adorar, no tener dioses ajenos y no adorar imágenes. No, no, de hecho, Pablo va a mencionar, por ejemplo, en Colosenses, que la avaricia es idolatría. Entonces, puede ser que yo no ande adorando a una imagen como hacen en la India o como hacen mis vecinos católicos, pero si yo soy una persona cuyo corazón está repleto de avaricia, Pablo dice eso es un acto de idolatría, porque la avaricia está ocupando el lugar de Dios. Jesús en Mateo 6, en el Sermón del Monte, habló de no adorar a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón, poniendo entonces las riquezas en el lugar de Dios. Entonces mucha gente hoy no les rinde tributo a una imagen, pero les rinde tributo al Dios dinero y toda su vida la sacrifica en aras de conseguir la bendición del Dios dinero. Y en realidad tú violas ese mandamiento cuando cualquier cosa que tú coloques por encima de Dios te está llevando a hacer de eso un Dios y una imagen del Dios verdadero. Así que ese mandamiento se transgrede mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque vivimos en una cultura donde el ser humano cualquier cosa le da el lugar de Dios a la mujer, a los hijos, a la novia, al trabajo, a un carro, a una posesión. Entonces todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu vida automáticamente se está convirtiendo en un objeto de idolatría y por lo tanto una transgresión a cualquiera de esos dos mandamientos. Wow, pastor, gracias por esa pregunta. Pastor, aquí preguntan, ¿dónde pudieran conseguir sus libros? Esa ya sería una última pregunta. ¿Dónde pudieran conseguir sus libros, comprarlos? Ya sabemos que usted ha escrito varios libros. Ya, bueno, pueden conseguir, a ver, que en circulación solo está el santuario al alcance, bueno, hay tres que están en circulación. El santuario al alcance de todos, Biblia abierta, que es un libro de preguntas bíblicas, con, con la mayor. Por eso fue que yo dije, yo no le voy a hacer caso a lo que me mandó Milagros, porque ahí me van a hacer la misma pregunta que están en Biblia abierta. Pero no, ustedes son malos, me hicieron muchísimas preguntas que no están en Biblia abierta. Pero Biblia abierta es un libro sobre preguntas bíblicas, ese está disponible. Eh, y, es- y creo que todavía queda como Él nos ve. Esos tres es muy probable que estén disponibles en las librerías de IATPA o en la página web de IATPA, que es iatpa.org. Los que viven en República Dominicana tienen acceso a un libro más que solamente lo escribí para Dominicana, que es la historia de la Iglesia Adventista en República Dominicana. Entonces, esos pueden conseguirlo en las librerías de Dominicana. Y el último, todavía no sale al mercado, que es este Olor a Tierra Nueva, la esperanza final en Apocalipsis 20 al 22. Este creo que en abril va a estar disponible en las librerías y ya los otros están fuera de circulación.
Excelente, pastor. Muchas gracias. Quiero agradecerle de manera muy especial por tomar, en nombre de todos, por tomar de su tiempo para respondernos estas preguntas a quienes estamos participando de este año bíblico. Así que, en nombre de todos, muchas gracias por tan interesantísimas respuestas. Sé que todos quedamos muy, muy edificados y lo han expresado en el chat. Muchísimas Entonces, gracias, ¿cómo es la pastor. dinámica que ustedes, por ejemplo, ahora, ustedes se reúnen cada qué tiempo? Bueno, la dinámica es, yo digo, por ejemplo, todos los días la porción que se lee diariamente y la Ajá, persona a su tiempo lee esa porción. Por ejemplo, si hoy leemos Levítico 1 y 2, la persona, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, va a leer a su tiempo esa porción y ok. mañana otra porción y la persona la Y leerá a su entonces las tiempo. preguntas salen de lo que la gente no entendió leyendo el año bíblico. Exacto. Todos los meses, Ah, con razón, que había muchas preguntas de Génesis y Éxodo. exacto. Todas esas preguntas que leímos en el mes de febrero, desde el principio hasta el día de hoy, esas fueron las preguntas que le pusimos ahí. Así mismo será Ah, todos los meses, mes de marzo, todo lo que leamos ahí. Esas son las preguntas que serán para el pastor. Si usted quisiera aceptar de nuevo una invitación con nosotros, pues entonces podrá seguir. no, yo voy a hacer algo más. Con gusto puedo volver en cualquier momento que esté disponible. Pero Milagros, siempre mándame las preguntas para yo ver qué anda en la mente de ustedes, porque eso me ayuda a mí muchísimo, ver qué anda en la mente de los hermanos. Y No, no, veo pues, que hicieron preguntas demasiado buenas. Es un grupo bastante inteligente. Que Dios no, les pues bendiga. pastor, lo vamos a comprometer para una segunda vez. Sí, 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 yo creo sí. que sí. Con gusto. Puedo estar con ustedes en otro momento. Mira, hasta me mejoré de la Perfecto. gripe. Mira, pensé varias veces escribirle a Milagros y decirle, mira, Milagros, yo no puedo, porque tenía mucho dolor y mucha fiebre, pero ahora que termine de hablar con ustedes, que vuelva a mi realidad, ya me vuelve el dolor y me vuelve la fiebre. Me sentí mejor en la medida en que iba hablando. Que Dios les bendiga. Bueno, pues agradecemos que haya tomado de su tiempo, pastor, aún así un poquito enfermo, que Dios lo termine de sanar y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya se comprometió con el grupo completo que va a volver, así que bueno, pues Sí, yo sí, sí. cuadra eso con el pastor para que regrese porque de verdad que fue Pero muy interesantísimo este cuando encuentro. no estén en crónicas ni por ahí en los libros. Bueno, también a todos aquellos que se conectaron, muchas gracias también por formar parte de esta charla, ¿verdad? Y por hacer sus preguntas para que el pastor pueda edificarnos a todos con sus respuestas. Pastor, si ahora nos puede dirigir con una oración final para culminar esta noche. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias por el privilegio que nos da de estudiarla. Ayúdanos, oh Señor, a que bajo el liderazgo de tu Espíritu Santo no solamente podamos ser estudiosos de la misma, sino que podamos vivirla, aplicarla a nuestra experiencia y, por supuesto, también compartirla con aquellos que no lo conocen. De manera muy especial quisiera pedir tu bendición sobre este grupo, estos hombres y mujeres que día tras día están leyendo tu palabra, que tú puedas iluminarlos, que tú puedas dirigirlos, que tú puedas fijar en sus corazones las enseñanzas que ellos van adquiriendo a través de la lectura diaria de la Biblia. Permite, oh Señor, que esta experiencia pueda fortalecerles espiritualmente y que muy pronto llegue el momento donde ya no necesitemos un libro escrito, sino porque podamos hablar directamente contigo y recibir de ti la palabra viva, esa que sale de tus labios. Y lo haremos muy pronto cuando vivamos contigo por la eternidad. En el nombre de Amén. Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Feliz noche. Que Dios sea con ustedes. Feliz Muchas noche para gracias, todos. pastor. Gracias.